justicia nunca más es nunca más, efectivamente, como sostuvo el presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción en el Congreso. Está la justicia en el banquillo de los acusados. Vamos a hablar con Roberto Gargarella. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Bueno, abogado, sociólogo, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y un hombre que estudia esta cuestión. ¿Qué credibilidad tiene en la clase política la asunción de un compromiso tal de no intervención, de no influencia, de no operar la justicia de aquí en adelante? No, credibilidad en la clase política no puedo decir nada. Puedo decir de mi opinión, que es credibilidad, yo diría, limitada, por los hechos. Primero porque el presidente tiene un compromiso muy fuerte con su principal aliada, que es un compromiso que ha hecho explícito de limitar digamos, el impacto de los juicios sobre, digamos, impunidad. Y eso, del mismo modo que durante el gobierno de Macri uno podía pensar, Macri no va a querer soltar la justicia y es difícil que suelte las riendas del vínculo servicio de inteligencia-justicia. ¿Por qué? Porque necesita mantener, digamos, acotadas, limitadas, restringidas ciertas causas que pueden llegar a caer sobre él. Y yo creo que en este caso hay algo muy similar. Por eso que es difícil darle credibilidad a la idea de nunca más operadores cuando aparece como el segundo en el Ministerio de Justicia a una persona que era el símbolo, uno de los símbolos de los operadores judiciales desde los servicios de inteligencia. Entonces, ¿a quién te referís, Roberto? A Mena. Pero digamos, esa es una elección y es una elección que tiene un peso simbólico muy fuerte. Entonces, para alguien que dice no queremos más operadores judiciales, bueno, ese gesto es un gesto muy duro de tragar porque es, insisto, es uno de los símbolos de los operadores judiciales. ¿De qué gestión? Desde, digamos, los servicios de inteligencia. Pero por otro lado, digo, del mismo modo que se da ese paralelo con el macrismo, que el macrismo iba a tener dificultades previsibles para soltar los lazos con las riendas de la justicia porque quería evitar que avanzaran ciertas causas, en este caso sí es un compromiso explícito del presidente de, bueno, terminar con las persecuciones, terminar con... Y entonces, otra vez, es difícil que diga, bueno, jueguen tranquilos. No creo que pueda permitir que jueguen tranquilos. En ese sentido, yo creo que hay una característica central del gobierno que acaba de empezar, que es esa ambigüedad, digamos, ¿no? Que hay un rostro amable, una mano tendida que uno quiere tomar, y por otro lado, digamos, hay estos actos y decisiones explícitos que son preocupantes. Entonces, ojalá que predomine el lado interesante, ¿no? El lado que se ha explicitado en el discurso. Claro, claro. Sí, la única cosa que diría sobre el tema, agregaría, es que yo creo que muchos han querido hacer como una decisión entre el presidente y la vicepresidente, ¿no? Entonces, como lo positivo está en el moderado del presidente, y lo negativo está en los enojos que todavía mantiene la expresidenta y ahora vicepresidenta. Yo creo que la ambigüedad está en ambos. En ellas uno nota ese enojo que se mantiene, pero yo creo que en él hay esa ambigüedad. Entonces no es que, bueno, él es la moderación y ojalá que no prevalezca digamos, el encono, sino que yo creo que en él están, digamos, son los gestos que uno veía horas antes de que asumiera la presidencia y no poder contener el enojo que le generaba la prensa, por ejemplo, ¿no? Ahora, Roberto, Mena, ¿en qué gestión tuvo su punto culminante de actuación en esta involucramiento judicial? Durante el kirchnerismo. ¿Desde el gobierno de Néstor Kirchner o...? Entiendo que desde el gobierno de Néstor Kirchner, pero en todo caso que a alguien del derecho, digamos, aparezca como número 2 de la justicia, una persona que proviene de, digamos, de los sectores más oscuros del poder, bueno, es una nota preocupante. La figura de Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, y sus dichos en relación a que el gobierno no va a intervenir en absoluto en las causas que ya se están llevando adelante por temas de corrupción. ¿Te parece es contradictorio con otra parte central del discurso, digamos, que además, insisto, creo que es compromiso centralísimo del presidente, porque lo ha dicho, o sea, lo ha querido hacer explícito para que nadie se sorprenda, digamos. Esto es un escándalo, se va a terminar los jueces que hacen tal cosa, nunca más vamos a tener... Bueno, ¿eso qué quiere decir? Si él va a permitir que jueguen por su
cuenta, digamos, es incompatible con la idea de nunca más o se va a terminar tal cosa o estas injusticias que se han estado llevando adelante procesalmente se acaban. Bueno, todo eso requiere acciones. Sí, sí. Con lo que quiero decir, hay una contradicción entre ese soltar las amarras y la necesidad de tenerlas muy sujetas, ¿no? Es decir, que la afirmación del discurso te parece contradictorio con una idea de una justicia independiente. ¿Eso es lo que estás diciendo? Que las necesidades que explicita en su discurso son contradictorias con otras cosas que ha dicho en su discurso. Entonces mantiene al mismo tiempo, por eso la ambigüedad, mantiene al mismo tiempo la idea de se terminan los operadores judiciales, independencia finalmente, y todos aplaudimos, y la idea de nunca más, digamos, queremos que la justicia procese a personas, que mantenga, digamos, detenidos sin condena. Bueno, un juicio de valor sobre lo que la justicia está haciendo ahora. Sí, que requieren acciones, digamos, y que son esperables y que algunos de los gestos que ya tenemos, bueno, muestran que esas acciones se llevan adelante. ¿A cuál te referís? ¿A qué gesto? No, digamos, nombramientos. Y bueno, después toda la retórica, que no es solo retórica del lawfare, también, digamos, es una pequeña bomba de tiempo, digamos, sobre toda la idea de independencia judicial, etc. Ahora, Roberto, la aclaración de que, bueno, el tema de la prisión preventiva, que es uno de los temas claves en ese discurso y en el discurso también del Frente de Todos, ¿tiene algún grado de razonabilidad ese cuestionamiento a las prisiones preventivas? Por supuesto que nadie quiere tener a nadie no condenado preso. Esa es la realidad de la Argentina desde hace décadas, que tenemos una mayoría de detenidos no condenados. Entonces es un escándalo general que no es solamente que afecta a la clase política, y no es un problema que nació ayer, sino es un problema de décadas. Claro, entonces, no solo con las causas de corrupción. Pero por supuesto, entonces ese es un problema enorme. Entonces no queremos eso. En el caso de las prisiones preventivas se agregaba esta idea de los juicios arrepentidos y la posibilidad de detener, que le daba un poder adicional a, digamos, jueces, que son los jueces que esta clase política han venido nombrando. Entonces, digamos, una clase judicial muy dudosa que tiene mayores poderes de discrecionalidad y que son preocupantes en las manos de cualquiera, en particular de personas poco próbas. Entonces, uno se preocupaba por que tengan esos poderes discrecionales que esta clase política le ha dado. Entonces, ahora, yo la herramienta de la prisión preventiva, o digamos, la ley del arrepentido en general, a mí me parece razonable. Es una herramienta que en América Latina impulsó Dilma Rousseff, digamos, cuando vio que la causa de corrupción eran significativas, y me parece que es interesante, que es discutible y que teóricamente es defendible. Importa, por supuesto, mucho cómo se ejecuta. Como fue ejecutada por un personal, diría, muy poco idóneo y sospechoso, bueno, entonces, no, pero cualquier herramienta en manos de esa clase judicial nos genera preocupación. Claro, claro. En la idea de reforma judicial, que también se quedó instaladísima, y de reforma del sistema de la justicia federal, ¿ves ahí puntos interesantes o te despierta suspicacias? Ojalá, yo creo que muchos estamos predispuestos a que los gestos interesantes que aparezcan los queremos aplaudir. Ayer mismo, digamos, con la cuestión del protocolo del aborto, muchos salimos a aplaudir porque no es que decimos, bueno, viene un gobierno al que yo no voto y estoy preparado para dispararle. No, estoy contento con cualquier iniciativa que sea interesante. Por supuesto que me parece relevante hacer algo con la justicia federal, y diluirles el poder es una alternativa que en su momento había manejado Gustavo Vélez y que tiene sentido. Insisto, yo miro con muchísima sospecha porque veo demasiadas necesidades explicitadas que requieren el manejo de la justicia con rienda corta. Pero bueno, digamos, en todo caso, está bien si se le reduce el poder a la justicia federal actualmente existente. A Comodoro Pi, esto es a los jueces de Comodoro Pi. Y se le reduce poder licuando ese poder en una cantidad de jueces mayor. Sí, pero yo creo que, digamos, de la mano de eso va que Argentina tuvo una oportunidad de llevar adelante las causas contra la corrupción que está llevándose adelante en toda América Latina. En Perú hay un presidente suicidado, un presidente fugado, 3 presidentes procesados, 1 preso. Entonces, Perú puede hacer justicia en estas causas con presidentes, digamos, de derecha, no de izquierda. Bueno, ¿cómo Argentina no puede hacer justicia en esas megas causas de corrupción? Yo creo que esa es una deuda tremendamente pendiente del gobierno anterior y yo creo que de este gobierno. Entonces,
ahí yo veo que hay unos nubarrones extraordinarios. Ahora, las causas por corrupción siguen adelante aún con una vicepresidenta ya asumida en el banquillo de los acusados. ¿Eso no te da confianza en la justicia? ¿Qué quiere decir que siguen adelante? Sí, el proceso de juicio oral. Bueno, digamos, ¿qué otra cosa podría haber pasado? Digo, o sea, me parece que todas las señales que tenemos son pésimas, en parte. ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles son esas señales? Bueno, digamos, las que el propio Poder Judicial anticipatoriamente empezó a tomar ya antes del cambio de gobierno, digamos, de liberar de lo que tenían antes detenido, digamos, decir, no, bueno, este es inaceptable. Me parece que eso, como que lo que vamos a tener es un carnaval de desprocesamientos, pero solamente hay que sentarse a esperar. Por eso digo... ¿Crees que ya está cantado de alguna manera la conclusión, el resultado de esos juicios? Pero eso me parece que el presidente lo hizo explícito en todos los discursos en donde habló del tema, que aquí hay una radical injusticia. Bueno, es la injusticia que digamos, define al sistema judicial y al sistema carcelario argentino desde hace décadas. Entonces, digamos, no hay algo tan extraordinario. Lo que es extraordinario es que por primera vez digamos, hemos tenido, digamos, señalados en el banquillo de los acusados a personas con poder. Ahora, esas personas con poder que están en el banquillo de los acusados, han sido objeto o sujetos de un proceso judicial creíble, razonable y atado a la ley. Bueno, digamos, todo... En el marco de esta justicia. Pero por eso yo creo que la ley del arrepentido es defendible, es polémica, pero es defendible. Como cualquier herramienta, importa cómo se usa. Sí. El personal a cargo de su uso en la Argentina es particularmente poco probo por responsabilidad de la actual clase política. Sí, un panorama... Pero por eso digo, entonces, digamos, ¿ha habido injusticia? Si vos me preguntas, ¿ha habido injusticia? Seguro que sí. ¿Ha habido personas mal detenidas? Seguro que sí. ¿Ha habido prisiones preventivas mal aplicadas? Seguro que sí. ¿Hay presos políticos como se autodefinen? No, digamos, lo que hay son injusticias, pero que no derivan de que el instrumento era inaceptable, que es lo que hoy forma parte del discurso. Yo digo, el instrumento es polémico, pero es defendible, y crucial cómo se administra, y la administración ha tenido tantos claroscuros como era esperable, dado el personal que tenemos y de los cuales ustedes son responsables de haber designado. Claro, con todas esas salvedades, a pesar de todo, el propio proceso judicial, con las autocorrecciones y las instancias de alzada que tiene para apelar, ¿termina pudiendo ser capaz de impartir justicia? Digamos, a modo vudú, tiene una sentencia y es una sentencia razonable. A ver, digamos, yo creo que hay instancias que funcionan, hay cámaras y hay jueces que han resistido, digamos, el actuar simplemente a partir de, digamos, de llamados telefónicos. Me parece que eso ha estado. Entonces, hay sentencias en todos los campos que yo, digamos, políticos o menos políticos, que yo avalaría, pero digamos, sí. Por eso me enoja el uso del lawfare, digamos, porque, digamos, es esta idea de vivimos bajo una conspiración permanente. Claro. Digamos, si uno quiere señalar, hay poderes, hay intereses, sí hay intereses, hay justicia que funciona mal, pero bueno, eso no quiere decir que hay una conspiración contra usted, ni que toda la justicia, ni que las personas acusadas son inocentes, digamos. Claro, son aclaraciones importantes. Entonces, todo puede ser cierto que usted sea culpable, puede ser cierto, digamos, que este juez sea un juez dependiente, puede ser cierto, digamos, que el proceso esté contaminado, puede ser cierto que usted lo haya nombrado mal. Claro, pero no es parte de una conspiración pergeñada desde el poder para hacer este tipo de acciones. Pues a mí la idea del lawfare me suena como en los años 50, era la idea de la sinarquía y los protocolos del sabio de Sion, digamos, la idea de que hay intereses ocultos contra, digamos, los poderes nacionales a los que quieren atenazar. Tiene la misma entidad, digamos, ¿no? Hay una conspiración internacional contra nosotros que, digamos, lleva a que nosotros estemos del lado de los buenos y, digamos, todo lo que se diga contra nosotros es dictado, digamos, de los grandes poderes. Bueno. Ahora, dicho esto, hay un informe de Naciones Unidas en relación a la política de justicia que tuvo el gobierno de Cambiemos, con llamados de atención muy contundentes acerca de la injerencia del poder político en el poder judicial también. Es decir, acordate que empezamos con eso, que es decir, el macrismo no fue la promesa de institucionalidad que había hecho, sino que necesitó tener atada a la justicia, aún a través de lo que hizo
con los servicios de inteligencia, y eso también fue un acto explícito desde el primer momento, pero Claro. por eso yo te decía, eso era previsible que lo hiciera porque tenían causas complicadas en su contra. Y lo mismo uno ve hoy. Entonces, no veo como previsible la limpieza, la independencia, el fin de los operadores, porque igual que antes, digamos, Claro. veo esas necesidades de cubrir Es la misma lógica, claro. esa misma lógica. Entonces, por eso digo, hay un problema que atraviesa la clase política y que permanece, ¿no? La denuncia contra Margarita Stolbizer y quienes hicieron piquetes en aquellos momentos de confrontación entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿te parece fruto de estos tiempos interesados que tiene la justicia, que reacciona cuando un gobierno termina y cuando Sí, un gobierno es nuevo muy llega? descorazonador, ¿verdad? Para que tenemos compromiso con el derecho, es muy descorazonador ver a la justicia operando de este modo, digamos, esa capacidad anticipatoria insólita que manifiesta, que es única en el mundo, digamos, de oler hacia dónde van, digamos, las nuevas olas y entonces acomodarse y sí, todos estos gestos son una ratificación de eso, sí. La visita del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que bueno, fue recibido en Casa Rosada y en el Congreso, estuvo entre los visitantes extranjeros, se encontró con el presidente Alberto Fernández y recibió también en el día de ayer un premio en una universidad pública en el conurbano. Un presidente que no puede ingresar a su país porque tiene denuncias de corrupción y orden de prisión preventiva también. El hecho de que se lo reciba oficialmente también es una de estas indicios que te hacen dudar o poner en cuestión la mirada sobre la forma parte justicia. de aquello que te decía sobre la ambigüedad, digamos. Yo creo que parte del electorado de Alberto necesita de esos símbolos, más en momentos en donde no va a haber muchas posibilidades de hacer mucho de lo interesante, digamos, lo vemos por ejemplo en minería, digamos, hay un discurso y hay una práctica, ¿no? Claro. Y aquí también, entonces el símbolo, digamos, de Correa o de Evo, además, es la idea de, bueno, preservamos esos intereses, esos lazos con el progresismo latinoamericano, pero yo creo que forma parte del folclore. Así tomado, digamos, yo lo acepto y no me quejo frente a eso, digamos, o sea, forma parte de la simbología y está bien, si se quiere, digamos. Me parece que tiene que ver, es un reflejo más de esta ambigüedad, digamos, de tener que dar señales de que somos tal cosa cuando en la práctica se hacen otras cosas, ¿no? Claro, en la práctica, los nombres y las políticas públicas que finalmente se pongan sobre la mesa, eso va a ser lo que dirime la cuestión. Entiendo que fue designado hace poco una persona en la Secretaría de Minería. Digamos, ya la persona a cargo del medio ambiente mostraba una señal muy preocupante para muchos de nosotros interesados en que se ponga fin a políticas de expoliación de los recursos naturales, digamos. ¿A qué persona te referís? ¿Al ministro de Medio Ambiente? No. Al ministro de Medio Ambiente, sí, y entiendo que hoy se designó al secretario de Minería, pero digamos, ambas designaciones son preocupantes porque no hablan ni de personal competente, como tampoco lo teníamos en el gobierno anterior, Claro. Sino personal más bien maleable a un área que está marcada por intereses muy fuertes, ¿no? Bueno, muy Por eso digo delicado. Sí. que hay una marca de identidad dada por esta ambigüedad. Necesidad de hacer algunos gestos fuertes porque la práctica, digamos, se entiende que se van a afirmar algunos hechos que ese electorado mismo vería como preocupante, ¿no? La brecha entre las palabras y las cosas, entonces. Sí. Muchísimas gracias, Roberto Bargarela. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.